podemos entender el pensamiento hermenéutico como una filosofía del texto. Una filosofía del texto muy anciente, es una filosofía del texto anterior a la semiótica, anterior a la lingüística, anterior a la retórica, incluso anterior a la dialéctica quizás. Desde el pensamiento antiguo hay una reflexión sobre el texto que me parece que es fundamental. Y yo creo que en el horizonte, si intentamos hacer una especie de crasa, de ruda esquematización, digámoslo así, en el horizonte hermenéutico quizás hay dos grandes concepciones del texto, o dos grandes problematizaciones, más propiamente dos grandes interpretaciones de la textualidad. Creo que por una parte estaría esta interpretación de la textualidad en el mundo clásico y una interpretación de la textualidad que se inicia desde el Renacimiento y que especialmente aflora, se complejiza y alcanza un estatuto teórico definitivo en el romanticismo. Me parece que el reconocer, digamos, estos dos momentos es importante para identificar qué es eso que llamamos hermenéutica, cómo nace y qué se ha convertido, en qué se ha convertido desde el romanticismo especialmente hacia nuestros días. En el pensamiento antiguo, básicamente cuando digo la concepción clásica del texto, estoy pensando en el pensamiento griego y especialmente en el horizonte de la hermenéutica en el cristianismo antiguo. El texto en ese territorio, digámoslo así, es una entidad inmanente, es decir, es una estructura que contiene una significación que alcanza cierta autonomía. El texto es una suerte de estructura con una integridad y una plenitud de sentido, que implica cierta autonomía. Eso implica, digamos, que en él, quizás ese es el elemento fundamental, los símbolos que lo constituyen son estables y son legibles, y que la interpretación de los símbolos alcanza, digamos, una zona de significación identificable y precisa. El texto en el mundo antiguo, digamos, implica un contexto de seguridad y de confianza en el sentido. Y esto me parece que tiene que ver básicamente con la idea de que el lenguaje es transparente y de que esa transparencia del lenguaje está situada y está fundada finalmente en una condición metafísica. El lenguaje, en tanto proviene de una potencia divina, tiene una transparencia. La comunidad interpretativa del mundo antiguo propiamente no está problematizando la significación. Lo que se problematiza quizás es el proceso de acceso al logos que ya ha sido revelado sobre el mundo. Y ese logos está autorizado por este evento, digamos, de revelación sobre el mundo, por unas instituciones, unas estructuras que garantizan el acceso a esa significación y por unas claves de interpretación definidas en las enciclopedias del mundo cristiano antiguo. Los símbolos, en ese sentido, permiten múltiples interpretaciones, pero esas interpretaciones están aseguradas por una lógica institucional que define el fondo de las 3 o 4 o 5 interpretaciones que reposan abajo de la metáfora. Digamos, la metáfora no se interpreta de cualquier manera, se interpreta mal o se interpreta bien, porque hay una reglamentación, hay una codificación de la interpretación que está asegurada por una revelación que va más allá incluso de la inteligencia humana. Estamos ante una concepción pletórica, hiperdensa,
de gran certeza del texto. Frente a ese horizonte, el pensamiento hermenéutico o la hermenéutica tiene efectivamente entonces un carácter técnico. Es un instrumento que nos permite, ahora sí que casi en una operación de traducción, llevar el significado de los signos o de los símbolos al canon preestablecido. Entonces la labor hermenéutica es una labor instrumental. ¿En qué consiste la segunda gran concepción hermenéutica del texto? Y que se inicia con el Renacimiento, pero que encuentra, insisto, su momento más sustantivo en el romanticismo, en que se pierde la estabilidad del símbolo. Los símbolos comienzan a dislocarse, se abren, propician un territorio de incertidumbre. Frente al significado del símbolo ya no tenemos certezas. Tenemos rutas posibles de interpretación, y esas rutas posibles de interpretación no están organizadas en un esquema luminoso, digamos, sino que entran en conflicto. Frente al mismo símbolo son posibles varias interpretaciones. Y no tenemos la seguridad de cuáles interpretaciones son jerárquicamente superiores a las otras, porque la vitalidad del conflicto semiótico, digámoslo, es irrecusable. En ese horizonte, digamos, el problema hermenéutico ya no es un problema técnico. Ya no estamos ante un instrumento que traduce simbolizantes hacia simbolizados establecidos enciclopédicamente, sino que entramos en el verdadero problema teórico de la interpretación, en el verdadero problema teórico fuerte, denso del texto, porque el lenguaje ya no es transparente, el lenguaje se opaca, ya no es translúcido, porque incluso históricamente las instituciones que avalaban dicha estabilidad están francamente en crisis. Vivimos la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa, la independencia de los Estados Unidos de América, la Reforma Luterana. Hay un cisma, hay un resquebrajamiento en los grandes sistemas explicativos, y entonces ya no tenemos garantía de que efectivamente el texto signifique lo que creemos que significa. Ese es el gran problema, digámoslo así. Que los límites mismos del texto son complejos, que no sabemos ya del todo dónde comienza y dónde termina un texto. Ahí entramos de lleno en el problema hermenéutico contemporáneo, que se anuncia desde el romanticismo con mucha fuerza en la obra de Schleiermacher, un teólogo. Es muy interesante. Quizás este nuevo momento de la hermenéutica se inicia en el campo de la teología. En las reflexiones de Schleiermacher respecto al problema de la verdad. Y quizás lo más significativo que realiza Schleiermacher en ese sentido es que empieza a preguntarse por el problema de la verdad en un horizonte distinto al que se ha formulado la pregunta por la verdad. La pregunta por la verdad es una pregunta clásicamente escrita en el campo epistemológico. Schleiermacher comienza a preguntarse por el problema de la verdad del arte. ¿Qué es la verdad en el arte? Se está preguntando Schleiermacher. Empieza a preguntarse si hay verdad en el arte. Y si la verdad del arte, y qué clase de cosa es esa que llamaríamos la verdad en el arte. Y entonces se empieza a plantear la idea de que hay otras modalidades de la verdad, y hay otras formas de abordar el problema de la verdad más allá del campo puramente epistemológico. El problema de la verdad, dice Schleiermacher, es también un problema estético. El problema de la verdad probablemente también es un problema ético. Entonces, incluso en ese camino, los límites entre epistemología, ética y estética comienzan a desdibujarse, a hacerse complejos.
la pregunta epistemológica por la verdad entraña una pregunta ética, y esa pregunta ética implica una problemática de orden estético. Y probablemente la interrogación por la verdad en el arte contribuye a clarificar el problema de la verdad epistemológica. Ese es el asunto clave quizás en la obra de Schleiermacher. ¿Y qué es lo que encuentra como modelo fundamental? Que la verdad en el arte está rodeada por la incertidumbre, por lo transitorial, por lo contingente. La interpretación de la obra de arte no tiene certeza. Y la carencia de certeza en la interpretación de la obra de arte que realiza Schleiermacher no es el resultado, digámoslo así, de una falla en la interpretación o de un error en el modelo epistemológico, sino de una condición constitutiva del propio sentido. Quizás por los dos elementos clave de todo pensamiento hermenéutico. Porque el sentido no es tanto o no es solo un problema de estructuras o de sistemas gramáticos, sino que es un problema de diálogo o de conversación. El sentido se produce en la conversación, en el encuentro de inteligencias y sensibilidades humanas que procuran dilucidarlo. Y en segundo lugar, porque el problema del sentido, ese es el planteamiento preclaro, me parece a mí, de Schleiermacher, que prosperará con gran profundidad y con gran complejidad en Heidegger, porque el problema del sentido es el problema del tiempo. A diferencia de los modelos abstraccionistas, formalistas del sentido, pienso por ejemplo básicamente en todo el movimiento estructuralista, la obra derivada de los planteamientos saussurianos, donde la significación es un problema de oposiciones entre elementos estructurales, las diferencias formales entre elementos en el sistema lingüístico por encima de las condiciones, digamos, de interrelación entre agentes o sujetos, y en el propio proceso de planteamiento epistemológico saussuriano, porque solo llega a la dilucidación de la estructura lingüística cuando hace abstracción del tiempo. La significación en ese orden es oposición estructural menos tiempo. Lo que está formulando Schleiermacher es que solo la significación se identifica, que la significación, digámoslo más radicalmente, solo es posible en el tiempo. Ese es el planteamiento de Schleiermacher.